número 13 de biología. Y empezamos con unas preguntas. A ver, chicos. Es la ciencia que se encarga del estudio de la célula, es la citología. Y si nosotros estudiamos la citología, que es la ciencia que estudia la célula o la unidad básica de la vida, y si unimos o sumamos células, ¿qué va a conformar? Según los niveles de organización de los seres vivos, hablamos célula, uniones de células, estará conformando un, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la clase anterior? ¿En las clases anteriores que hablamos? Un sistema. Antes del sistema. Primero, células. Uniones de células formamos un T. A ver, antes del sistema está, mucho antes. Por ejemplo, antes de ser sistema ha tenido que ser célula, ¿no? Y uniones de células que se forman. ¿Nada? A ver, un tejido. Entonces, lo que la clase del día de hoy es la histología. La histología es una ciencia que se encarga del estudio de los tejidos o estudia los tejidos. Pero vamos a estudiar la histología humana, porque también hay la histología vegetal. Otro vamos a estudiar la histología humana. Los tejidos están formados por un conjunto de células similares que tienen un mismo origen embrionario y que se diferencian y agrupan para llevar a cabo una función específica. Por la misma razón que le decía, que si hablamos del estudio de la célula, ¿quién se encarga de hacer la célula? ¿Cuál es la ciencia que estudia la célula? Es la citología. Y si unimos o juntamos células o sumamos varias células que formamos un tejido. Y un tejido, una agrupación de tejidos, ya vamos a ver qué se puede formar luego, ¿no? En este caso se va a formar un órgano, ¿ya? Conjunto de tejidos forman los órganos y conjunto de órganos forman un sistema o aparato. Veamos. Los niveles de organización empiezan de esta manera. Por el nivel celular, aquí tenemos nuestra célula. Uniones de células, tenemos el nivel del tejido o los tejidos. Uniones de tejidos, pues el órgano, en este caso estamos viendo que es el intestino grueso. Uniones de órganos, formamos un sistema. En este caso estamos viendo el sistema digestivo. Y uniones de sistemas, obtenemos finalmente un nivel de organismo o el individuo. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, estudiantes? Sí, ¿Chicos, vamos profesor. entendiendo? ¿Sí? Sí. Entonces, el tema del día de hoy, vuelvo a repetir, es la histología. La histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos, Pero vuelvo a repetir nuevamente, es la histología humana. Histología humana, vamos a hablar del ser humano, ¿ya? Porque también se puede estudiar la histología de los vegetales, en este caso vamos a estudiar histología humana. Entonces hemos visto los niveles de organización. Ahora, un tejido, como hemos dicho hace un momento, es la suma, la organización de las células que funcionan en forma colectiva. A pesar de sus diferentes estructuras y propiedades fisiológicas, todos los organismos están compuestos por 4 tipos de tejido. Bueno, hay más de 4 tipos, son 5 tipos, ¿ya? Tenemos ahí los tejidos y colocamos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso y finalmente el tejido sanguíneo, ¿ya? Por eso que no lo habíamos puesto. Entonces son los tejidos. Entonces los tejidos están conformados por la organización de células, ¿no? Y ellos van a cumplir una función distinta a la otra, como hemos visto los tipos de tejidos que tenemos. Ahora vamos a ver el tejido epitelial. El tejido epitelial, a ver, Betty, ¿me puedes ayudar por favor a leer el párrafo, Betty, sobre el tejido epitelial? Sí, profesora. Conjunto organizado de células. Ah, no, tejido epitelial.
El epitelio es una capa celular que tapiza una superficie externa o interna. Los epitelios tapizan todos los órganos, así como los canales y conductos por los que se transportan diversos materiales y secreciones. En muchas superficies las células se modifican para formar glándulas productoras de moco, hormonas o enzimas. Los vasos sanguíneos no penetran en el epitelio, por lo que estos dependen de la difusión para alimentarse. Sigue leyendo, por favor. Puede generarse a partir de cualquiera de las capas embrionarias, ya que su función principal es la protección. Como ejemplos tenemos la epidermis a partir del endodermo, el epitelio intestinal a partir del endodermo, el epitelio pleural a partir del mesodermo. Hay epitelio glandulares y sensoriales. Los epitelios o el epitelio son las capas que recubren los órganos. Esa es la función que realiza el tejido epitelial, recubrir los órganos que estén huecos y las glándulas. Son las que recubren, son los que tapizan, son los que protegen. Esos son los epitelios, o ese es el epitelio. ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, ese es el tejido epitelial. Protege, recubre, tapiza todos los órganos, ¿ya? Todos los órganos huecos. Por ejemplo, nos colocan acá el intestino, ¿no? En este caso los intestinos. Pues le llaman el epitelio intestinal a partir del endodermo. Y también protege o recubre las glándulas. El tejido mesenquimático, por ejemplo, dices, todos proceden del mesodermo. ¿Quiénes entran acá? El tejido óseo o el cartilaginoso. En tejido óseo cartilaginoso tenemos al cartílago elástico, cartílago fibroso y el cartílago iliano. Ahí tenemos un ejemplo, el cartílago fibroso y el cartílago iliano. El tejido mesenquimático también estudia el tejido adiposo. Ahí tenemos el ejemplo del tejido adiposo. El tejido vascular, que está conformado por las células linfáticas y sanguíneas. Y el tejido conjuntivo, que es el tejido de relleno. Y ahí tenemos el tejido conjuntivo laxo, ¿no?, que se encuentra en la capa papilar de la dermis. El tejido conectivo tiene como función unir los restantes tejidos de nuestro cuerpo. Están formados por células, fibras y sustancia intercelular. Existen varias clases de tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo laxo y el denso. Ahí tenemos, ¿no? Ya hemos estado viendo, chicos, que los 5 tipos de tejidos, el epitelial, y el siguiente tejido que estamos viendo ahora también es el tejido conectivo. Y anterior a ese tejido, ¿cuál es el último tejido que hemos visto? Vamos a repetirlo, el mesenquimático, que se encarga del estudio de los tejidos del tejido óseo, el tejido cartilaginoso, tejido adiposo, tejido vascular y el tejido conjuntivo. ¿Ya? Ahí estamos el tejido conectivo, que está conformado por los tejidos, por 2 clases de tejidos, el laxo y el denso. Ahora veamos la función del tejido conjuntivo. Su función
Son la unión, unir los órganos, es un tejido de soporte, de protección, de movimiento, es un tejido que se encarga de almacenamiento y de transporte. El tejido conectivo, a ver quién me puede ayudar acá a leer. Frank, ¿me puedes ayudar, por favor? Frank. ¿Está Frank allí? Profe, sí, A ver, lea, por favor, Frank. Los tipos de tejido conectivo. tipos de tejido conectivo. Conjuntivo lácteo, para conectar órganos y servir de reserva de sales y fluidos. Ajá. Conjuntivo elástico, para estructuras que tienen que expandir o contraer. Ejemplo, pulmones y arterias. Ajá, ahí tenemos la presencia del tejido conectivo elástico, ¿no? Conjuntivo reticular. Conjuntivo reticular, forma una base de apoyo para muchos órganos. Conjuntivo fibroso. Conjuntivo fibroso, forma los tendones y ligamentos. Y los ligamentos. Entonces, esos son los tipos de tejido conectivo que estamos viendo, ¿no? El laxo, es conjuntivo laxo, conjuntivo elástico, conjuntivo reticular y conjuntivo fibroso, ¿no? ¿Dónde se encuentran esos tejidos? ¿Dónde están presentes? El laxo se encarga de conectar los órganos. El conjuntivo elástico tenemos un ejemplo, su nombre lo dice, es elástico, ¿no? Se expande, se contrae. Tienen los pulmones y las arterias. Es un ejemplo. Conjuntivo reticular nos dice que está formado de una base de apoyo para muchos órganos. Y el conjuntivo fibroso está conformado por los tendones y los ligamentos, ¿no? A ver. El tejido muscular procede del mesodermo. Hay tres tipos de tejido muscular. Tenemos el músculo liso, contracción involuntaria, se encuentra fundamentalmente en las vísceras. El tejido muscular estriado es un tejido con control voluntario. En el caso de quién, la lengua, las piernas, ¿no? Los brazos, es un tejido muscular estriado. En el caso del liso es involuntario, o sea, no responde a las voluntades del cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su nombre lo dice, sigue trabajando, sigue realizando su función, ¿no? Un ejemplo de eso, pues tenemos, a ver, el estómago, ¿no? Que es parte de lo que nos dice fundamentalmente en las vísceras, los intestinos siguen trabajando, el cerebro le dice, deja de funcionar, ellos siguen trabajando, ¿no? El estómago sigue realizando su función. Si usted no consumió alimentos, el estómago sigue realizando su función que siempre realiza en el sistema, ¿no? Por eso que luego le duele mucho su estómago cuando no ingiere alimentos. ¿Por qué? Porque el estómago es o realiza contracciones involuntarias. En el caso del músculo estriado, ese sí recibe las órdenes que envía el cerebro, ¿no? En caso de la lengua, las piernas, los brazos, ¿no? Por ejemplo, hasta el movimiento de los ojos podemos mirar, dejar de ver. Entonces, ¿por qué? Porque hacemos caso a lo que nos envía las órdenes del cerebro. En el músculo cardíaco, tejido muscular cardíaco, se trabaja a través de contracción involuntaria. ¿Quién entra ahí? El corazón, ¿no? Es involuntario. Al igual que el músculo liso. Y ahí tenemos un ejemplo de tejido muscular. El tejido nervioso procede del ectodermo. Es la unidad funcional de las neuronas. Aquí vemos nuestras neuronas. El tejido sanguíneo. A ver, aquí que me ayude. José, ¿me puedes ayudar?
Lee por favor ese párrafo. José Morales. José, ¿está allí? José. Bueno, creo que José no está conectado a su audio. A ver, Betty, vamos a pedirle ayuda a Betty. Sí, profesora. Lea, por favor, Betty. Que la sangre es un tejido constituido, como todos ellos, Profe, células por una sustancia intercelular. profe, En este caso es de naturaleza líquida y que se llama plasma sanguíneo. profe. Uh-huh. A ver, muchas gracias, Betty. Vamos a ver qué va a leer ahora José. A ver, José. Sigue leyendo, José. Profe, se considera que la sangre es un tejido constituido como todos ellos por células y por una sustancia intercelular que en este caso es de naturaleza líquida y que se llama plasma sanguíneo. El otro componente de la sangre, las células sanguíneas, son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y las plaquetas. Y las plaquetas. Muy bien, Profe, José. Dime. no hay mucha señal, profe, y no puedo responder muy rápido. Sí, a veces pasa ese problema. Nos considera en este caso a la sangre, ¿no? Como en la sangre lo vemos en la segunda naturaleza líquida. Ahí se van a hallar el plasma sanguíneo, el que comúnmente nosotros le llamamos como suero, el suero de la sangre, ¿no? Así le decimos. Es el plasma sanguíneo. Y toda la sangre pues, está conformado por células. Y estas células sanguíneas están conformadas, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Aquí vemos las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son nuestros defensores. Y también vemos acá lo que les decía hace un momento, el suero que le decimos, ¿no? Esa parte líquida que vemos en la sangre cuando llega a coagularse, es el plasma de la sangre. ¿No? Aquí nuevamente volvemos a ver, son imágenes microscópicas, los glóbulos rojos, la forma que tienen, que son cóncavos, ¿no? Los linfocitos. Entonces, estos lo hallamos, los leucocitos, ¿no? También, que son los glóbulos blancos, las plaquetas, vayamos en dónde, en el tejido sanguíneo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estudiantes? Chicos, ¿preguntas? ¿Alguna? Nada. ¿Ninguna? No. Les voy a leer la actividad, pero antes de la actividad les voy a presentar un pequeño video. Pequeño, va a ser corto.